Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Arranca con Gonzalo Gervás en control de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo? Y con Carolina de Cuadro en la producción, amigos, de este programa. En la víspera del 1 de mayo, como siempre, digamos, esto es una pequeña queja simplemente, como siempre, la ciudad vieja empieza a estar desierta y los ómnibus brillan por su ausencia. Hoy leía que iba a haber ómnibus a partir de hasta las 7 de la tarde, lo cual puedo decir que se ven muy poquitos. Pero bueno, no importa. Aquí en La Máquina de Pensar vamos a estar hablando de algo que realmente es un proyecto que tiene muchos años y que se va a hacer realidad este jueves, amigos, a partir de las 19:30 horas, pero para eso vamos a darle la bienvenida, un regreso acá a La Máquina de Pensar también de la columna Espacio Aquelarre. Anabela Balduvino, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien. Acércate al micrófono un poquito. Bien, Sí. Buenas noches para todos tus oyentes. Y vamos a darle la bienvenida a un invitado, Carlos Musitelli. ¿Cómo andás? ¿Andás Hola, bien, Carlos? ¿qué tal? Un gusto estar aquí. La idea del proyecto que les voy a comentar ahora tiene que ver con alguien que pasó muchas veces por La Máquina de Pensar, o bueno, pasó varias veces en realidad, un amigo se llamaba Ferruccio Musitelli, Fuccio Musitelli, y tiene que ver, bueno, pero no voy a hacer yo el anuncio, lo tiene que hacer Anabela Balduvino. No, hazlo tú. No, hágalo usted. Usted se lo merece hacerlo porque fue el... No sé si la palabra es el productor, pero el que lo puso, planteó, fue para adelante. El promotor. Sí, el promotor. Bueno, usted. hagamos el anuncio. Carboneros del Río Negro, este jueves, amigos, a las 19:30 horas, en Aquelarre Escuela de Fotografía, va a estrenarse, va a inaugurarse una exposición de fotos de Ferruccio Musitelli. Ferruccio Musitelli fue un cineasta, fue un realizador cinematográfico. Él odiaba que le dijeran un pionero del cine uruguayo. odiaba la palabra esa. Y fue docente, yo lo conocí como docente en Ciencias de la Comunicación allá por el año 89, sí, aproximadamente 88, 89. Y quedamos ahí vinculados, obviamente como alumno y profesor, porque tenía una gran capacidad. Y aparte me venía recordando cuando venía para acá, yo terminé la carrera, seguí trabajaba en la Facultad de Derecho, y ahí Fucho iba a la Facultad de Derecho a visitarme. Iba a tomar un café cada tanto para no perder el contacto, ¿no? Una cosa muy sorprendente. Y bueno, con Fucho hicimos muchas cosas y bueno, estuvimos en la fundación de la Casa de los Escritores del Uruguay, cosa que a él le llamó mucho la atención, se resistía, quería apoyar eso, decía que era como el nacimiento, muy similar, paralelo al nacimiento que había visto él del Teatro del Galpón, ¿no? Decía que había el mismo ambiente solidario. La Casa de los Escritores se crea a partir de la crisis del 2002, 2003, se junta la gente para hacer lo que es la Casa de los Escritores actualmente. Y ahí también yo, en todos los proyectos que iba generando en la Casa de los Escritores, siempre lo metía a Fucho y siempre él estaba al firme, disponible, ¿no? Disponible, ¿no? Y de hecho tiene una filmación también en una feria, ¿no? En el interior, un documental que tú hablas y él lo hace, ¿no? Sí, un solo país. Eso fue algo que hicimos, lo terminé, digamos, porque una de las características que tenía Fuccio Musitelli es que empezaba muchísimas cosas. Yo digo, vos tenés problemas para terminar las cosas, ¿no? ¿No? Tenía esa historia. Pero sobre la disposición quiero contar esto, que no es habitual en Uruguay. Bueno, yo no conocí en otros lugares. Bueno, era una contradicción, perdón. Sí. Pero era una contradicción que llevaba. Por un lado decía que hacía las cosas por plata, y por otro lado se interesaba, se ocupaba, estaba siempre afín a todas las actividades culturales. Todas disponibles. Si podía, él estaba disponible, le gustaba. También le gustaba figurar. Me parece que eso también era un aspecto humano, ¿no? Un detalle que hacía que era gracioso, para que no lo conociera, era que decía: yo soy mercenario, yo trabajo por dinero, decía, ¿no? O sea, él quería quitarle, digamos, a toda la intencionalidades artísticas a el tema de la filmación, el tema de la fotografía, o sea, crear, como que trabajaba siempre, digamos, a demanda.
Pero eso se contradecía notoriamente con su acción. su acción y la disponibilidad que tenían para apoyar todos los eventos culturales que fueran necesarios. Y yo quiero contar esto, por lo que me mencionás vos, Anabela, que se llama Un Solo País. Sí, Un Solo País. Un Solo País, que está disponible en YouTube. Cuando arrancó la Casa de los Escritores, en el 2005, cuando arrancó el gobierno de Frente Amplio, la Casa de los Escritores del Uruguay presentó un proyecto que fue generado básicamente por mí, que era llevar al interior del país ferias del libro, ¿no? Ferias del libro que duraban 2 o 3 días y que aparte, pensando que en el interior del país no había librerías, cosa que no ha variado mucho, pero yo creo que ahora hay un poquito más de las que había en el 2005, ¿no? Básicamente en el interior del país había muy poquitas. Y entonces se generó con una comisión ahí que participó Malí Guzmán, Sabela de Tesano, Melba Guarilia, y que la Dirección Nacional de Cultura nos aceptó, o sea, aprobó ese proyecto, y se hizo en abril y mayo del 2005. Yo cuando fui a la de Maldonado, que fue la primera feria, vi que había una gran movida, se iba generando, ¿no? Entre otras cosas, porque esas ferias se hicieron con el apoyo del ejército. Ahora que estamos hablando esta semana del ejército, de los militares, bueno, a alguien se le ocurrió de la Dirección de Cultura que el ejército uruguayo pusiera los camiones para llevar los libros, porque había que trasladar estanterías, libros, armarlas la feria en un día, y duraba 2 días y había que desarmar. Y la Armada puso un ómnibus para llevar a todos los artistas, los escritores. Entre otras cosas también iban a murgas, por ejemplo, a Contramano, a Garrata Catalina. O sea, estamos hablando que en cada feria de estas que estoy hablando, que se llaman Un Solo País, iban unas 60 personas. Era una especie de caravana de rock and roll que había que llevar todo eso, ¿no? Y en cada lugar se generaba también un gran movimiento local. Entonces cuando yo vi la de Maldonado dije, wow, esto es impresionante. Y cuando fuimos a Melo, la de Melo fue más sorprendente porque en Melo hubo un problema con el local y el ejército puso carpas. Entonces se hizo en carpas del ejército en la plaza central de Melo, ¿no? Lo cual era muy sorprendente. Estamos hablando del año 2005, abril, mayo, ¿no? El gobierno del Frente Amplio, todos los problemas que podía haber o no con las Fuerzas Armadas, que estamos en el 2019 y bueno, muchas cosas no han cambiado. Y entonces cuando vi todo eso, dije, esto no se está registrando. Esto, no había tantas cámaras como hay ahora, tampoco no había tantos celulares, y esto no se está registrando, y esto es algo muy sorprendente. Pero esa cosa que tenemos los uruguayos a veces, que viste que en el empuje por hacer cosas no pensamos en el registro, ¿no? Ahora ha cambiado un poco la mentalidad, pero en ese momento no se pensaba. Estamos hablando del 2005. Se profesionalizó mucho además, ¿no? Se profesionalizó la gestión cultural mucho, y entonces están las redes sociales, ahí todo el mundo tiene celulares, ahora todo se puede sacar fotos, se puede incluso filmar, y esa parte del registro como que está bastante cubierta, ¿no? Incluso, como decís, con la profesionalización, Carlos. El tema es, estoy haciendo un cuento largo, pero es para decirle que la tercera feria fue en Bella Unión, el lugar más lejano de Montevideo. Y yo vivía a una cuadra de la casa de Fucho Musitel, y digo, che, esto hay que documentarlo de alguna forma, no puede ser. No te preocupes, yo voy, me dice. ¿Cuántas personas hay que te digan, yo voy a Bella Unión? A Bella Unión. No sé cuántos años tenía, pero estamos hablando de alguien de 70 años aproximadamente, ¿no? Más 70 y pico. 2005, sí, 70 y pico. Tomó el ómnibus a Bella Unión, viajó durante toda la noche, llegó a las 6 de la mañana a Bella Unión, vio cómo se estaba armando eso, empezó a filmarlo, y cuando terminó ese día, creo que fue el sábado, obviamente el día central, con un concierto en el Liceo de La Conjura de los Necios de Roy Berocay, culminó eso, tomó la cámara y se volvió a Montevideo. Es muy sorprendente. No es sorprendente, es muy porque sorprendente. Cuando uno lee, y yo te voy a pedir que lo leas tú, que estás bien con la voz, lo que es su currículum, por favor, ¿no? Para mí es una genialidad. Esto habla de algo que solo tienen los grandes, que es humildad. No quiere decir que no sepan lo que hacen bien, no quiere decir que no valoren ellos mismos lo que hacen,
pero que son humildes. Y para mí es maravilloso. Así que, por favor. Esto fue algo que también lo obligaron, porque creo que fue en el centro de fotografía, ¿no? Que le dijeron tenés que tener un currículo, no tenía ningún currículo, siempre se negaba. Entonces agarró una hoja de un papel, una libreta, y escribió lo siguiente: Ferruccio Musitelli, Fucho, 1927, guión, un signo de interrogación, y escribió: pintor, operador de cabina de cine, fotógrafo, cameraman, realizador, diseñador y constructor de accesorios para fotografía, cine y video, cuentista, cuenta cuentos. En 10 años de exilio, que estuvo en Italia, también fue mecánico de autos, pintor de paredes, carpintero en una fábrica de ataúdes, vendedor ambulante, limpiador de oficinas, etcétera, etcétera. Y vos, pero podría decirles que realmente él comenzó a los 14, 15 años siendo pintor, copiando, Sí. ¿no? Cuadros de ¿cómo es? Cuadros no. Muebles, pintaba los No, muebles y cuadros también. pintaba los muebles y cuadros con diseños chinos, algo no, así. y aparte copiaba. Era la especialidad del lugar donde él trabajaba. Y además... Claro, se pintaba porque en aquella época, digamos, todo el mundo quería tener un óleo en su casa y entonces hacía copias de maestros. Copias, por eso, copias. Sí. También hacía copias. Uh-huh. Y de hecho tenía en la casa un cuadro, Buenísimo. tenía un Varios. cuadro de Era, una casa, sí. una cacería. Había uno que está todavía en la Sí, familia, existe, sí. que es, no sé quién es el autor de ese cuadro, pero es una cacería con halcones. Exacto, sí, perros. Precioso, sí. Es increíble. Y él empezó ahí y lo hizo muy chico. Sí, tipo 16 años, 17, entró como una especie de... entró como... Ahí empezó en la fotografía, en ese lugar. Ah, empezó ahí en la fotografía. Claro, mismo. él ahí, el dueño de ese lugar compró una cámara y dice que yo me acuerdo del cuento de él, que decía que tenía la cámara, este hombre que era un italiano, y capaz que cuento algo mal. Mis hermanos me van a rezongar porque capaz que... Pero es el recuerdo que yo tengo, por lo menos mi memoria reconstruye así. Claro, es como yo lo recuerdo. Funciona. Y entonces el italiano tenía una cámara, la tenía ahí la cámara, y no se animaba, y él le dijo, no me acuerdo el nombre, le dijo: fulano, si querés, si quiere, si quiere, me pruebo yo, a ver, y el hombre le dijo que sí, y ahí empezó con el tema de la fotografía. Sí. Ahí pasó de la pintura a la fotografía, y aparte un detalle importante que él le decía siempre una y otra vez, bueno, obviamente hablaba muy mal de las escuelas de cine, también no sé si hablaría mal de las escuelas de fotografía, pero de las de cine hablaba mal, porque él decía que lo que había que estudiar se aprendía todo leyendo los manuales técnicos de las cámaras, ¿no? Bueno, mira, Carlos, que fue el fundador de la escuela junto conmigo, de Aquelarre, él siempre le decía a sus estudiantes: ustedes me pagan porque son haraganes. Claro. Sí. No, él decía dos cosas. Es cierto, por un lado, es cierto lo que dice Carlos y lo que decía Fucho de que hay que leer los manuales, digamos, ¿no? Que, bueno, él, por ejemplo, hizo una cosa increíble. Es bien difícil además que vengan habiendo leído el manual de la cámara, ya no te digo un manual de otra cosa. No, claro, la idea de Fucho era que había que leer el manual, había que interesarse por toda la cuestión técnica, pero aparte decía muy sencillo: la gente que la vende esa cámara quiere que alguien la sepa manejar, entonces te pone toda la información. Pero él llegó al extremo de comprarse un manual sin haber comprado la cámara. Sí. O sea, pedir en Estados Unidos un manual en inglés de una reflex o algo así, de una cámara reflex, y leerse todo, traducirlo en inglés, ¿no? Traducirlo y leerlo todo y saber todo lo que se podía saber de esa cámara sin haberla tocado nunca, sin haberla tenido, ¿no? A mí me daba gracia porque obviamente eso chocaba, yo lo conocí como docente de ciencia de la comunicación, y chocaba con toda la teoría. Digo, si vas a ciencia de la comunicación vas a aprender. Y él decía, no, eso hay que leer manuales. Y lo que se pueda enseñar de cine o de fotografía se enseña en un fin de semana, decía él, ¿no? Y yo siempre me parecía que era una exageración, hasta que un día le vi una entrevista a Orson Welles que decía Orson Welles lo mismo. Dijo, bueno, pero responde a otros tiempos, son otros momentos. ¿no? Sí. Y además es su propia experiencia, que fue un autodidacta.
Claro, Entonces, claro. bueno, pero no todos tenemos esa capacidad. De acuerdo, sí. No, y Orson Welles también lo decía, digamos, y él también tuvo unos maestros gigantescos, ¿no? O sea, Claro. Orson Welles cuando hizo El Ciudadano, al que fue director de fotografía, fue la primera vez que él lo puso a la misma par del director de la película, El Ciudadano, lo puso al final, Sí, sí. porque ese tipo le enseñó más de lo que él sabía en cine, ¿no? Que era Greg Toland, que también me lo Qué comentaba memoria. mucho. Greg Toland, gran fotógrafo de John Ford y de muchísimos. Yo recuerdo un montón de películas por su fotografía y tengo dificultades con los nombres, ¿Qué entonces películas son? claro, entonces no me acuerdo ni de la película ni de quién fue el director de fotografía. Sí, ¿No? sí. Pero sí les digo, vean esta película, vean la cuadra a cuadro, observen cómo funciona. Claro. Y bueno, y en este caso hay que decir otra cosa de Fucho también, para que vean el personaje que estamos hablando y digamos lo que realizó. También se entrenó, ¿sabes en qué? En llevar una bolsa, digamos, de cuero, ¿no? Con piedras para caminar un par de cuadras, incluso hasta correr. Eso es una novedad, ¿eh? Para mí. Sí, me lo enseñó, me lo dijo él, porque ¿para qué? Porque los equipos eran pesados Muy en aquella pesados. época y era necesario eso, de estar acostumbrado incluso a hacer una pequeña, ¿no? Poderte mover rápido con algo que pesaba Claro. mucho, ¿no? No, y por suerte, ¿viste? Porque hay Las gente, baterías, seguramente. Las por- baterías No, para por la batería, para- por el para- tema de la Claro. batería. ¿no? Bueno, y las ópticas eran pesadísimas y bueno, siguen siendo. y la La misma óptica, cámara. sí, la óptica. Sigue siendo. Sí. Entonces estamos hablando de alguien que se compró un manual técnico sin haber tenido una cámara, que corría con esas, me decía que había hecho, es una forma de generar musculatura para poder, ¿no? Desplazarse con eso tan pesado y que lo tengas incorporado. Es que es mucho el peso. Y en la Ujú. filmación yo me imagino que bastante más, ¿no es cierto?, que en la fotografía. Y en los años 50 estamos Claro, hablando, las sí. cámaras, ¿no? Que no son En estas los años cámaras. 50 también los fotógrafos cargaban bastante, Claro. pero se me ocurre que menos, ¿no? Ujú. Y una de las características que tiene Fucho con su obra era que, con esa idea de que yo soy un mercenario, que trabajó en muchos lados, trabajó para el noticiero, los noticiarios uruguayos, ¿no? En Melco y Uruguay al Día, y también trabajó para la UNESCO, fue a Colombia, fue a un montón de lados, recorrió toda América, ¿no? Con estos noticiarios. Y entonces lo que pasa con la obra de Fucho Musitelli es que está muy dispersa, ¿no? Hay muy poca obra completa, digamos, o que esté aquí, Y ¿no? trabajó mucho en noticias. En noticias, claro. Entonces hay mucho también que quedó en poder de los canales o de ¿cómo se llaman? Los noticieros. de Sí, la los época. noticieros de las cadenas Por internacionales. eso no quedaba en manos de él. Ujú. Pero en este caso lo que vamos a hablar de estas fotografías que son... Además tenía que ver Sí. también con lo que eran los derechos de autor en esa época, ¿no es cierto? Perdón, pero de hecho, Ujú. estas fotografías son en realidad resultado, son producto de un trabajo extra que hizo él mientras filmaba. Mientras filmaba. Es un exactamente. registro de una filmación. Ellos fueron a hacer un documental Exacto. a las islas del Río Negro, la desembocadura del Río Negro con Uruguay, donde había carboneros, gente que, digamos, quemaba los árboles y generaba carbón. Entonces eso se filmó, se hizo un documental que está en Estados Unidos. Se vendió el documental, no sé a dónde Por se eso, vendió. no sé dónde está, Se yo no- vendió y lo que quedó son el registro fotográfico. Claro. Vivieron unas 4 semanas ahí en esas islas con esta gente, y ahí están las fotos que se van a ver. Claro, en realidad había más fotografías de las que vamos a mostrar Es una selección. 18, 19, Ujú. entre otras cosas además porque la salita es chica, Ah, no es una gran sala, es una sala chiquita, y vamos a mostrar una selección de esas fotografías que con gran atrevimiento la hice yo. La hizo Anabela Con- Baldovino la hizo Con gran y está atrevimiento, bien pero, hacerla porque... bueno, o sea, la Sí, sala es chica, así que bueno, ¿no? Pero Y- la idea que también tenés vos también siempre es que menos es más también, ¿no? O sea, y digamos que a también- veces se Y concentra... también es una exposición que tiene muchas cosas que me parecen importantes. O sea, tiene la estética de la época. Y me parece eso muy interesante. O sea,
no había las... A ver, no está pensada para una gran postproducción. Es una fotografía que se hizo bien, se manejó bien, encuadré bien y está. Esto es. Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de fotografía. Son fotografías que fueron tomadas con una cámara de formato medio en una época, en los años 50. ¿Sería con la Rolex y eso? Podría ser, No sí. sé. No, yo no sé qué cámara era, porque Ujú. no tampoco sé qué película usó, porque a mí el centro de fotografía colaboró en esto y me las dio escaneadas las fotos. Ujú. Calculo por la época que sería una Kodak, que sería película Kodak, ¿no? Porque bueno, era lo que había. Sí, lo que más había. Y una cámara de formato medio en un momento en que ya habían las cámaras de 35 milímetros, ¿verdad? Estamos hablando de los años 50. Ujú. Lo cual también me pareció muy interesante, porque esa fue una discusión grande que se dio de que cuando usaban... Perdón, pero son copias tienen los negativos en algún lado, ¿no? Los negativos supongo que están en el centro de fotografía, ellos Claro. lo escanearon. Ah, ellos lo Sí, 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 escanearon. sí, sí. Ellos escanearon y a nosotros nos dieron el escaneo. Bueno, en realidad también no... Entonces, Ellos saben si es Sí, sí, formato sí. 6x6. no, Si es yo el 6x6, formato sé también cuál es, no, claro, 6x6. Ah, entonces seguramente. Es Claro. casi seguro que. Lo que no pregunté la película, o sea, no y tuve en sí, cuenta o Kodak eso. o a lo sumo Agfa, pero. Alfa, que me parece que todavía no estaba, No estaba. tan, o sea, sí estaba, pero no sé si que la recibieran de todas partes, no sé esa parte, no me acuerdo. O sea, me acuerdo sí de la película Color de Agfa, más en los años, no en los 50, en los 60, más que la Kodak acá en Uruguay, digo por las cosas de mi padre, ¿no? Porque yo soy una chiquilina. Anabela es una chiquilina. Es cierto, este proyecto Carboneros de Río Negro fue el último proyecto que conversamos con Fucho. La última vez que estuve con él, estaba en su casa, estaba Rodolfo Musiteri, tu hermano, y estuvimos, él lo que me hizo es una fotocopia, me dio una fotocopia de cada una selección que había hecho él, también el propio Fucho, de unas 20, porque son muchas más, son las fotografías Sí, son como 30 o 40. Sí, alrededor de 40. De 40. Y entonces me dio eso para, y yo hablé en su principio para, la idea era hacerlo en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino. Y Que bueno, la van a hacer porque ya vale la pena que esté ahí. Y hablamos incluso, esto y bueno, es como, a ver muchachos, uh-huh. Empiecen a moverse. Él estaba muy contento, y aparte en ese momento, en los últimos años, le vino como la idea, obviamente sacó el libro de cuentos, digamos, la idea de sacar y de alguna forma. De hecho, yo no lo traje, pero me escribió con su letra así muy, muy legible, 2 páginas contándome todo, cómo fue la filmación, por qué estuvo en la isla, con quién fue, que era con un tal Fabini, bueno, que era acaudalado, y que vivieron esos 4 semanas con la familia Peletti. Chispa, ¿no? Tu madre, la esposa de Fucho, también me contó por su parte que cuando apareció después de 4 semanas se asustó porque apareció todo barbudo y todo peludo y con mucho barro y mucha suciedad, porque habían estado viviendo en islas que están actualmente ahora y que se inundan, ¿no? Cada tanto se suben, y entonces uno ve en estas fotografías casas que están tipo palafitos. Pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Anabela? Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Carlos Musitelli y con Anabela Baldovino de esta exposición que se estrena, estoy con el estreno, se inaugura a las 19:30 horas en la Escuela Aquelarre, que está en Andes 1528, y bueno. Andes 1528, esquina Uruguay, entre Uruguay y Paysandú. Pegadito al garaje de la Embajada Francesa. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en la columna Espacio Aquelarre con Anabela Baldovino y con Carlos Musitelli sobre, bueno, Anabela volvió a la columna con una gran noticia, que es esta exposición. Sí, ¿no? Una exposición que para nosotros, para nuestra escuela, Uh-huh. Es una exposición que es muy importante. Hace un montón de años pudimos hacer esa salita y se inauguró y se le puso el nombre de Aurelio González, que bueno, la historia de las fotografías que él encontró es una historia como de magos. Uh-huh.
no sé, parece un cuento de hadas, de fantasía. Pensamos en ese momento que nos gustaba que nuestra sala llevara el nombre de él, por algo que nos parecía muy importante, que es la noción, la claridad de lo que significa la fotografía como herramienta para la historia, para la memoria y eso. Entonces, él lo tuvo claro, cuidó esas fotos, fotos que pertenecen a toda la gente del diario El Popular, pero que habían distintos fotógrafos, pero que bueno, si no hubiera sido por que Aurelio las escondió, no las tendríamos, claro, ¿no? Claro. Y eso no lo saca nadie de eso. Entonces, ahora estamos justamente en los 10 años y nos gustaba esta muestra de Ferruccio Musitelli, que la verdad que para nosotros es un grande de la cultura uruguaya, y algo que todo el tiempo le estamos diciendo a nuestros estudiantes es que cuando uno quiere ser un buen fotógrafo, una buena fotógrafa, tiene que leer. Por lo tanto, tiene que leer historia, tiene que leer geografía, tiene que leer cuentos, tiene que leer crónicas, porque la fotografía tiene eso. Es una combinación, ¿no es cierto?, de lo que es el cuento, el poema. Sí, es una narración. Es una maravillosa narración que apoya y puede Fucho apoyar. Decía, perdón que te interrumpo, justo lo que me estoy acordando ahora, que Fucho decía siempre, lo que hay que tener algo para contar. Sí, Claro. bueno, pero también Hay que decía tener Fucho que algo todos tenemos una historia para Claro, contar. claro, pero hay tenerla. que tener algo para contar. Y otro detalle que decía Fucho es que la gente que está en fotografía o en cine, digamos, en documental obviamente, ¿no? Dice que tiene que saber leer los diarios, decía. Fundamental. Primera clase de reportaje gráfico, por favor, empiecen a leer toditos los diarios. Claro, leer la prensa. Él dice que en la prensa, decía Fucho, en la prensa hay muchísimo más cosas de lo que uno se piensa, digamos, ¿no? Él, bueno, ponía un ejemplo de que cuando se estrenó la película la cortina de acero, ¿no? De hierro, la cortina de hierro, una película anticomunista, él previó que iban a pasar determinadas cosas. En la salida del sí, le erró en el día, pero tenía razón en que efectivamente pasó todo lo que preveía. Y eso era viendo lo que estaba pasando en otros países, o sea, viendo lo que él estaba siempre viendo lo que pasaba en otros países, ¿no? Le gustaba leer mucho la prensa internacional y es que es una persona como él, y supongo que como ustedes también están todo el tiempo leyendo, porque si no, claro, ¿dónde estamos parados? Exacto, sí, que es un poco saber por dónde van los tiros, ¿no? También ponía el ejemplo, yo un día le comenté de que los de que la mayor fuente, digamos, de la gente que está en espionaje son los diarios, la prensa. Sí, yo siempre lo dije. Lo dice Philly Valle. Sí, Philly Valle. Dice, el 95% del trabajo de la CIA es leer, buscar información en la prensa. Es leer la prensa, exactamente. Bueno, estamos hablando de alguien que era, él en sí mismo era, digamos, una cosa muy sorprendente también. Si uno ve todo el cine uruguayo de los años 90, prácticamente en todas las películas al final agradecen, en los agradecimientos está Ferruccio Musitelli siempre, ¿no? Sí, bueno, ahora agradecen mucho también a veces a algunas colaboraciones de la empresa de mi hermano, claro, de Rodolfo, sí, que digamos fue fundada, digamos, en base a los en realidad no, como decía él, yo con eso no tengo nada que ver. Sí, por supuesto con todo lo que transmitió a la familia. Claro. Pero en tu caso vos no quedaste vinculado a la fotografía. No, yo me alejé mucho tiempo atrás en Italia. Cuando estaban en Brescia. En Italia, sí, yo ahí arranqué para vendedor. Pero estabas vinculado a la imprenta, ¿no? Claro, sí, quedé ¿Te vinculaste allá en Italia? Allá en Italia. Mirá, sí, la necesidad tiene cara de hereje. Pero me gusta. Sí, pero a él también le interesaba mucho el tema de la gráfica. De la gráfica y el tema también de hacer libros también, ¿no? Sí, claro. Siempre sostenía que... Bueno, yo, cuando estábamos un periodo que estuvimos en Buenos Aires, editamos, o sea, lo editó él, yo lo hice en la práctica, pero con la guía de él,
que hasta cosí los libros, los cosimos. Eran librillos cosidos y pegados y bueno, ¿Y de qué eran libros? era un libro de no me acuerdo cómo se llamaba, pero de educación que había hecho mi madre. De psicopedagogía. De psicopedagogía con las matemáticas, no sé, algo así. No me acuerdo, la verdad que hace mucho. Sí. Yo no me acuerdo. No, él también había estado... Pero él quería, le gustaba la idea de... Sí, le interesaba el tema de los libros. Aparte escribía, había ganado concursos, había estado finalista en concursos. Yo me acuerdo con un cuento que escribió que se llamaba Por detrás de la ranura, algo así, que yo le planteé de hacer un guión y bueno, nos presentamos a los primeros. Le habían dado una mención en una que era en un concurso. Pelota de trapo, creo que se llama. No, ese fue Pelota de trapo, fue en el año 99, bueno, sí. Ese es otro cuento. Es otro que, pero digo, que era gracioso. Ahí sacó también. Que era un partido entre... Era en Túnez. Sí, tercermundistas. Era en Túnez un partido, tercermundistas contra franceses. Claro. Era en Túnez porque él se crió en Túnez. Eso es algo muy raro también, ¿no? O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Se crió en Túnez. Nació en Pando, se fueron allá, o sea, los padres eran italianos, vinieron acá, después volvieron a Túnez y en Túnez él fue a la escuela. Entonces jugaba, hacían cuadros de fútbol con los árabes. Él jugaba con los árabes. Contra los franceses e italianos, sí, es una cosa. Y hizo un cuento en torno a eso. En fin, muchas cosas hizo Fucho Musitelli. Aparte, no mencioné, digamos, los documentales más históricos, que son la pelea de Omar Martínez versus Kid Gavilán, o La ciudad en la playa, que se puede ver, que es hermosísimo, corto, hermosísimo. Y hubo una que está en YouTube, y bueno, nosotros la vamos a tener allí pasando, pero hubo una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Y hasta dónde trasciende un trabajo que buscando en YouTube, encuentro a un grupo que no me acuerdo ni cómo se llama, que pone la fecha en que fue hecha la ciudad de playa y la fecha que fue el año pasado, que ellos le hacen como una edición diferente y lo pasan a blanco y negro. Creo que sea algo, pero si es la que yo digo, no creo que le hubiera gustado mucho. Es del año pasado, el 2018. Yo no digo que a él pudiera gustarle o no. Que hicieron como con las mismas imágenes. Exacto. Pero poniéndolo de él. Sí, y a mí lo que me pareció interesante, más allá de que lo hayan subido sin su autorización o lo que sea, me pareció interesante que haya gente que se siente motivada por claro. Eso para mí eso es genial. Eso es lo genial. Eso sí le hubiera gustado. Claro, más allá de que uno dice, pero... No, me refería al resultado. Claro, no. El resultado no fue lo... No, está bien. Por lo que lo hicieron. No, está bien, pero bueno, uno puede decir esto no, pero el hecho de que algo que se hizo tanto tiempo atrás, que además pongan, ¿no? Que no lo hicieron ellos, ni que nada. Sí. Y me pareció como algo de gente que está estudiando. Me pareció más de alguien que está estudiando, porque si no hubiera sido así, hubiera habido una apropiación, ¿no? Que no es el caso. No, sí, yo de todas formas, simplemente para ir redondeando, este jueves a las 19:30 en el espacio Aquelarre vamos a estar. Están todos invitados, entrada libre. La idea es vamos a compartir un brindis. Vamos a compartir un brindis, están invitados, los que manejan. Habrá agua y habrá algo con gusto. Pero vamos a agarrar y hacer publicidad a todas esas empresas grandes. Pero estamos hablando de fotografías en blanco y negro, estamos hablando de gente que vivía en esas islas. Hay una foto espectacular de una niña que está, una muchachita pescando con un perro. Y además, es espectacular. Yo no sé, me gustaría también que la gente que vaya, no sé hasta dónde ha cambiado tanto. Sí, digamos, ya no hay más ese tipo de carboneros. No sé hasta dónde ha cambiado tanto algunas situaciones de acuerdo.
De acuerdo. Se ve digamos, hizo un registro ahí de una vida muy dura, ¿no? Condiciones muy duras. Pero sin embargo, esta gente que está, estos trabajadores, esta no muchacha. había gente amargada, No, ninguna no, están foto. todos contentos, están muy Todos contentos. contentos. En fin, y yo quiero decirles que a mí que me quedó igual otra cosa de Fucho, increíblemente, que en algún momento la haré, en otro momento, que es que cuando se iba haciendo la Casa de los Escritores, yo le dije, bueno, empezamos a ir cada tanto a filmar, él filmaba, ¿no? Cómo se iba haciendo la casa, o sea, al principio estaba un rincón de ahí del Mercado de la Abundancia lleno de cosas, después se limpió y después se empezó a hacer, ¿no? Y termina con un baile al final. Quedó todo el... Yo quería destacar una cosa una cosa que siempre me llamó la atención de la foto de Fucho, de la fotografía de Fucho, y es que la presencia de gente siempre... él, y creo que tenía una tendencia por la antropología, tenía como una mirada antropológica de acuerdo, siempre. Y totalmente creo que en la fotografía de él en general, si vos mirás, siempre hay gente, siempre hay un movimiento o bueno, algo que... A mí me parece interesante, es un retrato de una situación. Eso. Exacto. Que me parece muy interesante. Y logra, por ejemplo, por esa mirada antropológica, yo le dije, ¿cómo hiciste en la ciudad de la playa para que Pocito lleno, en un momento que nadie filmaba, poner una cámara ahí? Y me dijo, la gente es como las gallinas. Vos te pones ahí, al principio obviamente se va a molestar, no sé qué, y durante 15 días fui, cada día ponía la cámara sin rollo. Claro. Al día 16 nadie le dio bolilla y filmó y la gente aparece natural como aparece en la ciudad de la playa. Nada, Anabela Baldovino, sí. Repetimos. Repetimos. Andes, 15:28. 19:30, jueves 2, los esperamos. Si llegan a las 20 está bien. Perfecto, porque, por ejemplo, tú vas a llegar a las 20. Yo voy a llegar a las 20 horas, pero no importa. Empiecen sin mí. Así que está muy bien. Carlos Musitelli, gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Esta es la cortina. Rápidamente vamos a darle la bienvenida a una columna que se llama La Balsa de Piedra. Joaquín Doldán, ¿cómo andás? ¿Pero cómo ando? ¿Todo bien? Estoy feliz de estar acá, como siempre. Contento de estar acá compartiendo contigo. ¿Cuántos días ya estás por irte para España ya, no? ¿Te tenés ganas de que me vaya? Me voy ahora mismo. No, por pero favor. La noticia que te voy a dar es que de hecho Te quedás. Me quedo. Mi avión salió ayer. Impresionante. O sea que acá estoy. Sí, vos dijiste abril y claro, abril se terminó. Abril se terminó ¿viste la balsa de piedra que termina llegando a América? Exacto. Esta columna es literal lo que pasa en la novela de Saramago. Así que estamos acá y estamos con un montón de proyectos lindos en la vuelta. Muy movido está sí. Joaquín Doldán, ya estuve viendo ahí que vas a dar otra charla. Sí, tengo un taller en la Asociación Síndrome de Down con Natalia Lambach, que es una actriz que también tiene síndrome de Down. Vamos a hacer juntos un taller de escritura colectiva, que es un girito a los talleres de escritura creativa que hay tantos por ahí. Y dijimos, vamos a escribir entre todos. Y lo estamos haciendo en Candy también, en el espacio Candy, con chicos con diferentes discapacidades. Y en la Asociación Síndrome de Down les gustó el proyecto y vamos a replicarlo. Empezamos el sábado. O sea, esa es de escritura, no es de escritura dramatúrgica como el que hiciste en ese particular no, exacto. Es de escritura en general, de textos, creativa, exacto, de ver diferentes por dónde sale. que pasa entre todos. Exacto. Hacer. Y aparte rompe un poco el hecho de uno, viste, que se apropia de sus textos y quiere ser el autor exclusivo y lo que uno piensa y lo que uno siente. Y ahí hay un juego de humildad que está muy bueno, en no tratar de imponer sus ideas. Está muy interesante. Voy a hacer un taller de dramaturgia, aprovecho para pasar el reclame, como se dice antes, en la librería Purpúrea Entrevero. Los jueves, en mayo, a fines de mayo empezaríamos. Estamos armando un poco las condiciones. Pero ahí sí va a ser exclusivamente de dramaturgia. Una librería espectacular, la gente es divina, aparte. Es bárbara, sí, Judith, y tiene que ver con lo que trajimos de la columna, porque íbamos a hablar, empieza en Sevilla, a pesar de que yo no estoy ahí, empieza una época muy especial, porque termina abril, pero empieza la Feria de Abril. La semana que viene es la Feria de Abril de Sevilla, que es una fiesta muy propia de la ciudad. ¿Por qué dicen Feria de Abril si es en mayo? Son estas cosas que pasan, porque se va moviendo por la Semana Santa. Claro, se va moviendo y cayó en mayo, correcto, no tiene lógica. Exacto. Lo que pasa es que es una fiesta donde la gente toma mucho alcohol, rebujito, que es manzanilla con 7-Up y hierbabuena, y se baila mucho flamenco, una cosa muy folclórica. Y porque en Sevilla
Sevilla, la Semana Santa es una de las 3, digamos, fiestas más grandes de España, ¿no? Y Está es una fiesta la Falla de importantísima. Valencia, está la Pamplona, digamos, claro, los Sanfermines. Los Sanfermines y la Y Semana la Santa, Semana Santa de Sevilla, que es una cosa espectacular, Monstruoso. aunque no sea religioso, que eso algo que a la gente le cuesta un poco entender, que no pasa por el tema religioso, que la Semana Santa es. Y eso es una termina fiesta. esa cosa de esa mega fiesta que es la Semana Santa y después aparece 15 días después, se respira un poco, Y se le vuelve. pide perdón a Dios y vamos todos a la Feria de Sevilla, que es una fiesta más folclórica, más flamenca. Yo le digo a la gente para que se... Imagínate la rural del Prado, Sí. pero en vez de gaucho, flamenco y a tomar y todo. Son Pero no 10 es días de Feria fiesta. del Libro, es la Feria de Sevilla. Es la Feria de Sevilla, no, pero en el medio de eso, antes de la Feria del Libro, justito antes, de la Feria de Abril, que es en mayo, una semana después, es la Feria del Libro. Yo quería aprovechar para hablar de la Feria del Libro de Sevilla en particular, que es la que yo más conozco, pero un poco reflexionar sobre la función de la Feria del Libro en general y en particular en España. Este año la Feria del Libro de Sevilla, que es la última semana de mayo, lo que se tratan de ser temáticas, se va a hablar mucho de literatura de viajes. Es un poco la temática que se eligió. El año pasado fue la literatura infantil, otro año fue el debate sobre si existía o no una literatura femenina. Se van eligiendo como diferentes como temáticas, tópicos, ¿no? claro, sí. Este año es en particular la de viajes y en particular Portugal como país invitado, además, que es algo que la Feria de los Libros ahora se usa mucho, ¿no? Sí, acá tomar un país empezaron, invitado, sí. vecino, si es posible. El año pasado en Buenos Aires fue Montevideo, ¿no? Fue Uruguay. Fue Montevideo, fue la ciudad de Montevideo y aquí en la Feria del Libro de Montevideo hace recién 2 años que se empezó a poner temática por país. Empezó por Perú, Claro. después siguió por Ecuador y ahora no me acuerdo cuál. Claro. Paraguay creo que era. Todo surge, la gran reflexión de las ferias del libro, que todo surge, bueno, la idea es que se presenten autores, conocer autores, que las editoriales puedan vender y sobre todo lo que ha pasado en la Feria del Libro en particular de Sevilla es que ha sido como un momento de que las editoriales pequeñas y medianas pueden exponer sus títulos, de tener un stand más económico a lo que pueda haber en Madrid y tratar de vender libros, se trata de eso. Claro. Y también hay un interés estatal casi de fomentar la lectura, que es un poco el gran debate que estamos toda la gente vinculada a los libros, estamos todos pensando cómo hacemos para que la gente siga leyendo y no deje de leer, que es un poco lo que todos detectamos que está pasando, que la gente cada vez tiene menos paciencia para leer trazos largos de texto, y menos tiempo, menos paciencia, muchísima dispersión, grandes problemas de concentración. Y también la gente también está, muchas veces el tiempo de lectura lo está dedicando a leer otras cosas, las redes sociales, celular, o sea, Claro. digamos, quizás se lee mucho más que antes incluso, porque digo, si vas en un ómnibus ves Claro. a mucha gente leyendo, pero leyendo redes sociales, Claro, Twitter, leyendo WhatsApp. cosas que no son literatura, que ese bueno, es el de gran acuerdo. problema y que De tiene que acuerdo. ver un poco con lo que estábamos hablando. A mí me pasó la siguiente anécdota justamente en la Feria del Libro de Sevilla y un poco te da una reflexión atrás con respecto a lo que está pasando con los libros. Yo estaba sentado, se organizan muchas firmas del libro, o sea, las editoriales cuando sacas un libro te ponen un horario en cuanto a firmas. Entonces, uno va, yo qué sé, a las 6 de la tarde a la feria y en cada una de las casetas hay un autor sentado atrás de un mostrador Claro. con su libro y la gente va a comprar y firma. Entonces yo decía, claro, ¿por qué van a venir acá? Habiendo 30 autores, 40 de diferente estilo sí, y sí, todo sí, no, igualmente de sí, poco sí. conocido. En el medio había una cola que daba la vuelta a la feria de cantidad de gente. Yo decía, bueno, primero, no es cierto que la gente no lee. Ahí hay miles de personas que sí leen, están todos con un libro bajo el brazo. Tampoco es cierto que los jóvenes no leen, porque eran todos adolescentes. Y estaban todos esperando la firma de un autor youtuber, que se llama Blue Jean. Podría haber sido un youtuber. Un youtuber, porque Blue también- Jean era un periodista que hace un tipo de novela romanticona, que leen mucho las chicas en los institutos y en los liceos, y por lo tanto los chicos también terminaron leyendo esa misma, y sacó una saga con una calidad muy muy baja literaria, historias muy simples y realmente mal escritas con ganas, pero que aún así son consumidos por millones de personas. Sí, sí. Y después, otra de las colas que daba vuelta a la feria era de un programa de televisión para adelgazar, no sé qué, La Balanza creo que se llama. Ajá. También lo mismo. Y después sí, también había un youtuber que también sacó un libro recopilando sus no sé qué, lo mismo, una También. cola que daba Enorme, vuelta. sí. A mí me pasaba que yo estaba ahí y yo me había llevado el mate, ¿no? Para como
para pasar tiempo, como para todo acompañar. uruguayo, claro, estaba ahí, y justo el libro aparte era Cuentos Orientales, que era un libro sobre cuentos uruguayos. Entonces cuando veían el mate, alguna persona dijo, ¿qué es eso? Un mate, no sé qué, le explicaba, no sé qué, pues soy uruguayo, el libro Uruguay, pum, y algún libro vendí en base al mate, ¿no? Conclusión, la gente se acercaba al libro por algo que no está en el libro, que es algo que reflexiona Alessandro Barico en un libro fantástico que se llama Ensayos sobre la mutación, Los Bárbaros. Los Bárbaros, Ensayos sobre la mutación. Toma 3 o 4 ejemplos, toma el fútbol, los vinos, el papel de Google y los libros para que lo que está pasando con la cultura. Y lo que está pasando con la cultura, hay un ensayo que también hizo Vargas Llosa, es un ensayo terriblemente malo, lo escribió después del Nobel aparte. El ensayo es una vergüenza. Comete errores aparte. La sociedad del espectáculo, la civilización del Claro, espectáculo. que habla de eso, o sea, reflexiona eso mismo, pero mal, ¿no? Pero Barico realmente lo reflexiona de forma profunda y muy bien, usando, por ejemplo, los libros. Y dice lo siguiente, que así como en la hamburguesa de McDonald's, lo que menos importa es la carne, ¿no? Tiene gusto a de todo menos a carne. En los libros pasa lo mismo, la gente compra libros por algo que no está en el libro. Inclusive cuando compra clásicos, los compra por el hecho de tener un clásico en su biblioteca. Una persona ve... O porque se hizo tal película. Claro, repente, o porque sale en el periódico. Lo que sea, sale en el país de Italia, ¿no? O en la República. Sale de Italia. Sale una novela clásica y dice, no, esta yo la tengo que tener. Como que fuera una persona que le gusta dar ambiente de cultura. Es un poco el motivo por el que la gente muchas veces consume arte u obras artísticas. La explicación que dan es una especie de estatus casi de élite. Fíjate qué contradicción frente a lo que pasa contra la literatura de alto consumo. A mí una vez un francés, un argentino que vive en Francia, me dijo algo que me desacomodó mucho, porque yo le empecé a hablar de consumo de libros, viste, de venta de libros, ¿no? Entonces, ¿no? Si baja, si sube, ¿no? Y él me dijo, mirá que en Francia se está cuestionando el tema, digamos, las cifras, porque el hecho de que la gente compre más libros, ¿no? No quiere decir que los lea. Claro, efectivamente. Y eso me sorprendió mucho, o sea que tampoco, está cuestionando otra cosa más. Sí, la gente, lo cierto es que por lo menos en la Feria del Libro compra libros por algo que no tiene nada que ver con el libro. Yo me acuerdo que yo nunca en mi vida me compré un libro por la tapa, y a un editor que me mandó 10 tapas para elegir, yo le dije, mira, la tapa me da igual, y me dice, no, es el tercer motivo de compra. Claro. Dice, es el autor, no me acuerdo cuál era el segundo, y el tercero era la tapa, como que había un argumento para comprar el tema, por la tapa. Está todo hecho también para que el autor sea como una especie de grifa, digamos, ¿no? Claro. Como si fuera, es el mismo... Y conocer al autor sí es cierto que yo me he dado cuenta que es un motivo para acercarte al libro. A veces uno en las presentaciones, las editoriales, sobre todo las pequeñas y las medianas, insisten mucho en la presentación porque es un momento de venta del libro muy importante, porque dice la gente en caliente, conoce al autor, el autor te va a firmar el libro, es un motivo para firmar. Y es un poco lo que se usa en la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Sevilla el año pasado estaba Jude Law, el autor de Hollywood, andaba en la vuelta ahí comprando libros. Sí. Ajá, Y no había sido invitado por nadie, pero ha sido como una especie de llamador de personajes bastante importantes a nivel internacional, y que la misma feria hábilmente trataba de usarlo como llamador a público. Realmente ves una circulación de miles de personas. Es uno de los puntos de España, está instalada en la Plaza Nueva, donde más gente circula por día en todo el territorio español. Mirá esa vos. esquina. Ahí mismo está instalada. Y es un llamador y circula mucha gente. Y las editoriales te dicen que efectivamente venden el libro. Conclusión, las ferias del libro son un momento de venta importante para las editoriales. A mí igual siempre la sensación que me da, tanto como usuario de ferias del libro como autor que ha participado en ellas, es esa misma sensación que hay algo en lo que es la industria editorial que está pasando entre los libreros, los autores, los editores y los lectores, que no está funcionando del todo, no estamos en la misma sintonía de lo que está pasando. Sí, yo lo que pienso también es que el libro es un mecanismo, es un instrumento, el libro es un dispositivo, por llamarlo de alguna forma, que no importa las razones por las cuales los compren, no importa por cómo vengan, porque supongamos que alguien compra un libro por eso, porque es de youtuber, claro, la calidad en ese sentido, no sabemos nunca. Yo siempre digo que los libros tienen patas, ¿no? Caminan, digamos. Sí. ¿A dónde va a ir a parar ese libro? Sí. ¿Qué persona lo va a leer, lo va a terminar leyendo? Yo le pregunté a alguien de la Feria del Libro, pero si vos elegís de temática Portugal, por ejemplo, yo que sé, ¿se vende más Saramago, Pessoa, se vende más? Y me dice, sí,
claro, se vende más. Hay como un ámbito que se crea, una especie de ideósfera, que la gente va y como hay uno hablando de Portugal, se le da ganas de comprar libros vinculados a Portugal y efectivamente se venden. Yo decía, entonces, realmente si es tan importante, ¿por qué no se eligen? ¿Por qué se tiene más cuidado en los, no que Portugal sea una mala elección, pero ¿por qué no se eligen, por qué no se buscan mecanismos más cercanos? Me dice, por eso, porque la gente no está comprando libros por motivos literarios. Claro. Y lo asocié con lo de Purpúrea porque realmente es una librería literaria, valga la... Sí, o sea, es una librería librería donde se venden buenos libros y aparte sí. ellos... que no es menor el librero que sabe de libro, que algo que se reivindica mucho. Y no solamente hay libros, también ahí hay discos, hay, digamos, estamos hablando de cosas uruguayas. Películas también. Películas realmente tienen está espectacular. Así que bueno, ya aprovechamos, le recomendamos a la gente que vaya a Purpúrea, pero más allá de ello, la gente que va a las ferias del libro, que busque, es muy difícil detectar los motivos por los que uno... que busque gente que sepa de libros para hablar de libros y para recomendarle el libro que está necesitando, porque yo creo que eso es muchas veces a lo que uno se equivoca. Yo creo que hay libros para lectores y hay libros que no funcionan. Si vos querés fomentar la lectura en alguien y vos de repente le das, y yo soy absolutamente fanático de Netti, pero le das el pozo y es bravo, ¿viste? Que una persona que no lee... O alguien compra a Fernando Pessoa, le parece un bajón, pero queda ese libro y alguien lo va a leer. Claro. Les digo, los libros caminan. Joaquín Dondal, se nos terminó la balsa. No, yo venía rápido porque sabía que esto iba a ser así. Perfecto, pero bueno, te esperamos dentro de 15 días, ¿no? Sí, estamos acá en 15 días. Y lo del curso de dramaturgia... Ya te lo contaré con más específico. En la próxima sabré algún otro detalle. Dale, perfecto. Gracias por estar en la máquina. Gracias a vos, como siempre. Amigos, mañana obviamente 1 de mayo, feliz Día de los Trabajadores a todos. El jueves vamos a estar recibiendo a Julio Calcaño para hablar de su obra Potestad, que va en el Teatro Circular sábados y domingos. Y nada, se terminó la máquina pesada.